Bueno, buenos días a todos y a todos. Si os parece, vamos empezando la presentación. Mi presentación lleva por título Oportunidades de financiación para la transformación de los territorios rurales y un poco este es el índice que os voy a contar. Os voy a presentar, yo soy Pedro Fernández, coordinador de proyectos de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía. Os hablaré un poco de la asociación en la que trabajo. Pondremos sobre la mesa un poco el contexto de los territorios rurales, tanto en España como en Andalucía. Como no podía ser de otra manera, hablaré de oportunidades de financiación para los territorios rurales, que es el objeto de esta presentación, y algunas recomendaciones estratégicas que me gustaría trasladaros también a modo de conclusión. Como no podía ser de otra manera, agradecer a la organización la invitación que han cursado a ARA, la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía, y a mi persona, que soy el coordinador de proyectos de la entidad, y felicitarlo por la gran organización de este evento. Explicaros un poco qué es la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía. Es una entidad sin ánimo de lucro que representa a los 48 grupos de desarrollo rural que hay en Andalucía. Para los que no conozcáis a los grupos de desarrollo rural, son entidades que actúan como entidades colaboradoras de la Administración concediendo subvenciones a los territorios, financiadas por fondos comunitarios. Lo que tenéis en color son el ámbito de actuación de nuestros socios, de nuestros grupos de desarrollo rural. Como veis, ocupan más del 90% del territorio de Andalucía. Son en total 48 grupos de desarrollo rural. Somos la asociación de mayor tamaño a nivel regional de toda Europa y la más antigua constituida en España. Tenemos ya 32 años. Nuestro presidente es Rafael Llamas, que es el alcalde de Montilla, un pueblo de aquí cerca de Córdoba. Ocupamos también la presidencia de la Red Española, que representa a todos los grupos de desarrollo rural de España, y también ocupamos la vicepresidencia de los grupos de desarrollo rural en Europa, de ELAR. Quería enseñaros aquí algunos mapas que reflejan bien cuál es la realidad de nuestros territorios rurales. En la anterior intervención las ponentes han hablado un poco de despoblación, Carmen ha hablado mucho de despoblación y aquí quería enseñaros un poco a grandes rasgos el tema de la ruralidad en España. Lo que veis en verde es rural. Como veis, es la mayoría del territorio nacional, más de un 90% es rural. En Andalucía también se cumple ese requisito de más del 90% rural y lo que veis en colores más oscuros, como ya podía ser de otra manera, pues son capitales importantes o zonas costeras. Este mapa representa aquellos municipios que han perdido población en los últimos años. Como veis, La Mancha se extiende por casi todo el territorio nacional y es lógico que esté en el debate nacional el tema de lucha contra la despoblación, salvo núcleos como Madrid, Barcelona, zona de Valencia, zonas de la Costa del Sol. Como veis, todos los municipios en España están perdiendo población. Andalucía este año aprobó la estrategia frente al desafío demográfico. Esta estrategia la elaboró la Junta de Andalucía en colaboración con un grupo de expertos, 22 personas, una de ellas fui yo, participé en la elaboración de esta estrategia y quería enseñaros esta foto porque representa muy bien un diagnóstico de cómo está el tema de la despoblación en Andalucía. Aquellos municipios que veis en color rojo, bien rojo, son aquellos municipios que están bastante mal. Están, no te digo en la UBI, pero cerca de la UBI. Coincide con zonas montañosas de Granada, de Jaén, de la zona de Huelva, de la Sierra Norte de Sevilla. Esos 78 municipios han sido catalogados como en peligro de despoblación. Hay otros que están en una zona intermedia, que serían los colores más anaranjados, que están también, si os fijáis, por las mismas zonas, unos 221 municipios,
y unos que tienen algunos problemas de despoblación, que son 181. ¿Por qué se ha hecho esta clasificación en la estrategia frente al reto demográfico? Porque una segunda fase de esta estrategia serán unas medidas en términos presupuestarios de ayudas a estos municipios. Y claro, será en función de la clasificación que tenga ese municipio en la que se darán ayudas a estos municipios. Por supuesto, tendremos que centrar nuestro trabajo en aquellos municipios que tenemos en color rojo. También quiero deciros, aunque puede parecer un poco pesimista estos colores, en Andalucía todavía no tenemos graves problemas de despoblación como tenemos en otras comunidades autónomas. Nosotros quizá tengamos un más problema de envejecimiento de nuestra población, pero siempre es bueno anticiparse al futuro y que no nos coja con el pie cambiado como ha cogido algunas comunidades autónomas, y está bien que desde la Junta de Andalucía y de las personas que hemos trabajado en la elaboración de esta estrategia vayamos preveyendo lo que puede pasar en un futuro a medio o corto plazo. Esta diapositiva refleja el envejecimiento de la población. Cuanto tonos más oscuros significa más envejecimiento de la población, es decir, cuando la población de más de 65 años es mayor que la población joven. También quería dejaros esta fotografía para que veáis un poco cómo está evolucionando el tema del envejecimiento en España. Estos son datos del documento de la Estrategia Andaluza de lucha contra el reto demográfico. Ahí podéis ver la población actual que tiene Andalucía, más de 8 millones de habitantes ya. Somos un 17% de la población de España, y aquí quería comentaros que somos la segunda comunidad autónoma de extensión después de Castilla y León, y ahí veis la fotografía de los 10 grandes núcleos urbanos que no sufren de despoblación, y nosotros tendríamos que trabajar en el resto que no están en tonos amarillos ni naranjas, sobre todo zonas de montaña que os expliqué en diapositiva anterior. Importante, empezamos a hablar de normativa europea. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es uno de los tratados más importantes, de los tratados constitutivos de la Unión Europea, dice en su artículo 174 que tenemos que prestar especial atención a las zonas rurales. ¿Por qué pongo esto? Lo pongo porque os sirve cuando tengáis que preparar proyectos en defensa de las zonas rurales. No hay mejor manera que empezar con un artículo de un Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Yo intento todos los proyectos que preparamos relacionados con las zonas rurales empezarlos con este artículo. Es decir, yo le digo a una convocatoria de la Unión Europea de nacional, autonómica, que las zonas rurales se les debe de prestar atención, y qué mejor que hacer referencia a un artículo de un reglamento comunitario tan importante como es el Tratado Constitutivo de Funcionamiento de la Unión Europea. Otro documento importante, la visión a largo plazo de las zonas rurales. Esto fue un documento de la Comisión Europea que se publicó en 2021 y que fue fruto de una encuesta que se hizo en toda Europa. Miles de personas contestaron a esta encuesta de la Unión Europea, de la Comisión, en la que pedía a las zonas rurales qué querían para sus zonas rurales en el futuro. Como anécdota, contaros que de todos los países de la Unión Europea, España fue el que más contestó a esta encuesta. Y esto es como un plan a largo plazo sobre lo que deben ser las zonas rurales europeas, más fuertes, más conectadas, más resilientes y prósperas de aquí al 2040. Os pongo este documento porque también os sirve para fundamentar proyectos que presentéis. De aquí podéis coger ideas, podéis coger diagnósticos, podéis coger fundamentación para solicitar proyectos y promover actividades en las zonas rurales. Otra iniciativa de la Comisión Europea fue el Pacto Rural Europeo. El Pacto Rural Europeo no es más que intentar meter en la agenda política de todos los países todas las necesidades, todas las demandas que necesitan las zonas rurales. En alguna reunión del Pacto Rural he coincidido con Carmen, la anterior ponente, y hemos estado hablando de este tema. Andalucía ya ha firmado el Pacto Rural Europeo y poco a poco distintos territorios de España y países se están adheriendo a este Pacto Rural. Incluso hay algunas comunidades autónomas que están elaborando como pactos rurales regionales.
¿Por qué lo están haciendo? Porque en el marco financiero siguiente, en el 28-34, va a ser muy importante tener documentos estratégicos transversales que toquen todas las posibilidades, todos los sectores, todos los aspectos. Y es bueno siempre, cara a presentarse a proyectos, a convocatorias, tener un plan estratégico de territorio, no un plan estratégico monotemático de turismo, de recursos naturales, sino un plan estratégico transversal que ocupe todas las materias de transporte, servicios, empleo, vivienda, despoblación, etcétera, etcétera. Y ya algunas comunidades autónomas se están poniendo las pilas elaborando una agenda rural. Este es el documento que ya os comenté, que se ha aprobado este año, es el documento de Andalucía, de estrategia frente al desafío demográfico. Esto, por ponerle algún pero, aunque yo participé en su redacción, el pero que tiene es que es una estrategia, no es una ley, no tiene partidas presupuestarias. El siguiente avance, el siguiente paso sería ya tener una ley de lucha contra el reto demográfico en Andalucía, una ley con partidas presupuestarias, con actividades, pero bueno, poco a poco iremos trabajando esto y todo ese análisis DAFO, esos objetivos que planteamos en la estrategia, lo suyo es que tuvieran coberturas presupuestarias o medidas que se han adoptado en otras comunidades autónomas, como bajada de impuestos en zonas rurales, ventajas para los promotores en zonas rurales, un régimen fiscal más favorable, un régimen laboral más favorable. Porque, como siempre decimos los representantes de las zonas rurales cuando vamos a Europa, los funcionarios, las personas que elaboran normas para los territorios rurales deben de ponerse gafas de desarrollo rural. Igual que nos ponemos gafas de género para ver la perspectiva de género, nos tenemos que poner gafas para ver la realidad rural. Yo no puedo elaborar una norma para Madrid y que tenga los mismos efectos para Montilla o para Utrera o para Loja. Tiene que ser diferente el contenido de esa norma, el contenido de esa ley, porque los destinatarios y las condiciones no son las mismas. Pasamos ya a lo que sería el núcleo de mi exposición sobre posibilidades de financiación que tienen los territorios rurales. Aquí no os quiero marear, son muchísimas las posibilidades. Sí os puedo decir que dinero hay, financiación hay. Si queréis buscar financiación europea para vuestros proyectos, ya sea a nivel privado de asociaciones, empresas, ya sea a nivel público, administraciones, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, etcétera, financiación hay muchísima. Lo que hay que hacer es planificar muy bien cómo solicitamos esa financiación. Tener en cuenta si hay prefinanciación, los ciclos financieros de pago, las garantías, la cofinanciación si tenemos que poner parte o no. Muy importante los plazos de ejecución, que no nos coja el toro con la ejecución. Aquí lo que ocurre es que muchas veces administraciones grandes tienen técnicos, tienen consultoras que se pueden permitir hacer grandes proyectos, todo muy bien. El problema viene con las entidades chiquititas de las zonas rurales que no disponen de esos medios para hacer proyectos. Ahí quizá encuentren más dificultades, por eso es bueno crear redes, buscar socios y no liderar proyectos, pero sí ir de socio pequeñito a proyectos más grandes. Lo que os digo, voy a empezar a hablar un poco de la financiación, no os quiero marearos, no sé si en el público habrá especialistas en financiación europea, eso, entonces mi presentación les puede que les aburra y a los que no, pues les puede un poco abrumar las cantidades de posibilidades de financiación que permite la Unión Europea. Como no podía ser de otra manera, empiezo por la financiación que se ofrece desde Europa. Para zonas rurales, por supuesto, está la política agraria común, sus territorios. Ayudas que pueden ir al 100% para las entidades públicas y que para las entidades privadas promotores pueden ir hasta un 60%. Eso en lo que respecta a FEADER. Otro tipo de fondos, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo. Ahí tenéis también muchas posibilidades de financiación. En FEDER, a través de programas como el Horizonte Europa, que es tema de investigación científica. El Pilar 2 pueden concurrir entidades como ayuntamientos o asociaciones. En Fondo Social Europeo os sonará, tenéis el programa Erasmus que financia proyectos relacionados con la juventud, con el deporte y otro tipo de programas como el LIFE para temas de medio ambiente,
También hay iniciativas para el tema de cultura, con la iniciativa Cultura, tema de derechos sociales, igualdad, también hay otra convocatoria. Lo de cultura se llama Cultura Creativa, que se me había ido el santo al cielo con el nombre de la convocatoria. Y un programa muy importante, que además dentro de poco va a salir una convocatoria, el Interreg, que es para proyectos de cooperación transfronteriza, ya sea con Portugal, con el sur de Francia, con el Mediterráneo. Eso va financiado con FEDER y es una oportunidad de cooperar con otros territorios. Vale, esto es una diapositiva que yo siempre pongo en todas las presentaciones. Muchas veces a las administraciones se le propone participar en proyectos europeos y te hacen una contestación como esta, que están muy ocupadas y que no tienen tiempo de dedicarse a los fondos europeos. Incluso para muchas administraciones, cuando elaboran los presupuestos anuales, el meter los fondos europeos dentro de los fondos nacionales es un marrón. Y muchas veces el tema de gestionar varios fondos es un problema por la administración y por ahí perdemos muchas posibilidades de financiación. Además, es una pena, pero España no es un ejemplo en ejecución de fondos europeos. De todos los países europeos somos los últimos en ejecución de fondos. Es una pena que perdamos tantísimo dinero tan necesario para nuestras zonas rurales. Os doy otro detalle. Los fondos Next Generation, que acaba el plazo del año 26 su ejecución, España anda por un 60%. Entonces, algo pasa. Yo creo que es falta de personal, falta de conocimiento, falta de especialización. Lo que os digo, hay muchísimas posibilidades de financiación, dinero hay y es una pena que se nos escape de las manos para las zonas rurales. Pero bueno, eso otra ponencia de otro día. Terminado ya las posibilidades de financiación europea, hay más, pero he comentado las más importantes. A nivel de Gobierno de España, distintos ministerios también sacan convocatorias con financiación nacional. Tenéis el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Para muchos proyectos relacionados con la economía social hacen muchas convocatorias con grandes presupuestos y una cofinanciación muy considerable. Nosotros este año hemos sido beneficiarios de 2 proyectos de economía social. Con uno de ellos vamos a celebrar precisamente aquí en Córdoba el día 22 un congreso de innovación y economía social. El Ministerio de Agricultura también a través de los grupos operativos financia temas de innovación en la agricultura. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con el plan de 135 medidas de lucha contra el reto demográfico, tienen muchísimo dinero estas convocatorias, todo relacionado en proyectos relacionados de lucha contra el reto demográfico. Quizá que estén las más interesantes y donde más posibilidades hay. Nosotros ahora hemos sido beneficiarios de una relacionada con Doñana, con el Parque Nacional, lo que sabéis del tema de los regadíos, etcétera, etcétera, pues un proyecto para ayudar un poco a los municipios que están limítrofes con el Parque Nacional de Doñana, que nos toca a nosotros, por supuesto. Y el CEDETI también tiene convocatorias muy interesantes para las empresas rurales en tema de innovación. Lo que os digo, financiación hay muchísima, lo que hay que hacer es estudiársela bien, ver las condiciones bien. En proyectos importantes ir con socios, ir acompañando, ir aprendiendo poco a poco, pero yo os animo a participar en vuestras entidades porque dinero hay muchísimo. A nivel de Junta de Andalucía, ya hemos pasado el tema de Gobierno de España, a nivel de Junta de Andalucía, por supuesto, las distintas consejerías también tienen convocatorias, abiertas para pymes, para cooperativas, temas de bioeconomía, de energía, de turismo, patrimonio rural, digitalización, es decir, casi todo lo que se os ocurra es financiable. Además, en muchos portales, tanto de Unión Europea como de Ministerio, como de Junta de Andalucía, tenéis buenas prácticas. Buenas prácticas, que decir, proyectos que han sido muy bien valorados, que han sido elegidos y que vosotros los podéis leer y haceros idea de un proyecto que podéis presentar vosotros. Y son muchísimas las posibilidades. No os podéis imaginar la cantidad de proyectos extraños, por lo que se os pueda pasar por la cabeza, que son financiables.
Otro aspecto que también es importante, el tema de la banca ética. Como sabéis, muchas entidades, asociaciones de mujeres, de jóvenes, de empresarios, ¿qué problema tienen? No tienen un fácil acceso a la financiación por los requisitos, por los intereses, etcétera, etcétera. Y existen algún tipo de entidades como de banca ética, como esas que os pongo ahí, con las que hemos trabajado nosotros también, que financian proyectos chiquititos, no te piden tantas garantías, tantos avales, Entonces, es una manera, una fórmula muy interesante para que aquellos promotores de nuestras zonas rurales que lo que quieren hacer es proyectos chiquititos, no estamos hablando de proyectos de 1 millón de euros ni nada, a lo mejor un promotor que quiere montar una guardería en un pueblo lo que necesita son 6.000 euros. Y 6.000 euros, esta financiación a través de banca ética le puede dar unas condiciones más interesantes, no le pide avales, no van tanto al ánimo de lucro a hacerse millonarios prestando créditos y es una fórmula muy interesante, igual que el tema de microcréditos. Esto en las zonas rurales está funcionando muy bien, por lo que os digo, porque hablamos siempre de importes pequeñitos donde estas entidades no corren mucho riesgo. También existen fundaciones que tienen convocatorias, que yo lo bueno que le veo a esto, que al no ser administración pública, las condiciones son muy suaves. Cuando tienes que hacer una modificación de una resolución, llamas por teléfono y le dices, no, en vez de un congreso voy a hacer esto. Y no hay problema, son más comprensibles con la realidad de las zonas rurales a la hora de entender que tú te has comprometido a hacer una actividad y al final por circunstancias no puedo. Eso en una convocatoria de Europa, del Ministerio, de la Junta de Andalucía, es complicadísimo cambiar una resolución. Pero este tipo de entidades, este tipo de fundaciones son, bueno, la Fundación Biodiversidad no tanto, esos son un poco estrictos, pero por ejemplo la Fundación Daniel y Nina Carasso, que no sé si los conocéis, Daniel y Nina Carasso son los herederos de Danone. O sea, con todos los yogures que se venden en el mundo, imaginaros el dinero que tiene esta fundación. Tienen dinero por castigo y hacen proyectos muy interesantes en sistemas alimentarios y en tema de cultura. Nosotros tenemos uno de sistemas alimentarios que estamos promoviendo un biodistrito en la Sierra de Huelva. Yo os aconsejo estar pendiente de su página web, que sacan muchas convocatorias, por supuesto, financiados al 100%, no hay que buscar cofinanciación, y son gente muy conocedoras de nuestra realidad y muy comprensivas de nuestras necesidades. Hay otras que sí las conoceréis seguro, la Fundación La Caixa, tiene mucha línea de ayudas también para zonas rurales y desarrollando el tema de responsabilidad social corporativa de empresas, muchas empresas grandes, importantes, tienen también vías de financiación para las entidades que trabajamos en las zonas rurales. Recomendaciones estratégicas. Fruto de nuestra experiencia, me gustaría daros algunas pinceladas, subrayando sobre todo las que os dije al principio. No corráis presentándoos a convocatorias, estudiarlas bien, ver las condiciones bien, si tiene cofinanciación, si la podéis aportar o no, el tema de los anticipos, si tenéis músculo financiero o no. Diversificar los convocatorios a los que os presentéis, no juguéis todas las cartas a una sola convocatoria. Muy importante, crear alianzas y crear redes. Este tipo de eventos es muy interesante a la hora de conseguir socios, porque te dicen, oye, me voy a presentar a un Horizon, ¿te vienes conmigo? Venga, vale. Entonces, este tipo de eventos está muy bien para ir de socio sin comprometer mucho tu viabilidad financiera de tu actividad, pero vas empezando a meterte en la rueda esta de la financiación europea, nacional y autonómica. Muy importante hacer diseños, vale, voy corriendo ya, que voy rápido, diseños, proyectos, iniciativas que sean innovadoras, que no sean ya repetidas, porque claro, el que valora los proyectos quiere ver cosas nuevas, ¿vale? Por eso es muy importante que os veáis esos documentos que os puse al principio, la visión a largo plazo, la estrategia de lucha contra el reto demográfico, el pacto rural. De ahí podéis sacar muchas ideas de lo que quieren todas estas entidades que hacen
convocatorias. Muy importante lo que os pongo al final, el tema de resultados. En el marco financiero siguiente, en el 28-34, desde la Unión Europea se van a fijar más en la meta y en el resultado que en el camino. Es decir, ellos van a ver la casa como te ha quedado al final. Ellos, con el arquitecto que hayas contratado, los materiales que hayas visto, lo que hayas tardado, si lo has puesto en azul, ellos quieren ver resultados. Eso cambia un poco la filosofía. Por eso, fijaros muy bien, evaluar muy bien y vender muy bien en resultados. Esto lo voy a pasar rápido, hablando de alianzas, planificar, leer mucha documentación de la que saca la Unión Europea para que os sirva de ayudas a presentar proyectos. Lo que os comenté aquí del marco financiero siguiente, que va a cambiar bastante la filosofía de los fondos, van a desaparecer los fondos dispersos que hay ahora y todo va a quedar en 3 bloques, por el tema de la defensa, lo que sabéis ahora, la inmigración, pues va a haber una reducción presupuestaria importante y nos vamos a tener que poner las pilas en el próximo marco 28-34. Temas importantes para proyectos, economía social, emprendimiento colectivo, innovación, todos esos temas son muy valorados y muy importante anticiparse en el sentido de temáticas, anticiparse en el sentido de buscar socios, de tener ya equipos previstos, tener un banco de proyectos innovadores, que cuando salga la convocatoria no tenga que empezar yo corriendo a preparar el proyecto, sino que ya lo tenga más o menos cocido tanto el tema como los socios. Y nada, terminar un poco con esta idea. Los territorios rurales están ahí, la Unión Europea quiere ayudarlos, pero de esa teoría que viene hay que pasar a la práctica. Necesitamos financiación y la financiación existe. Nos tenemos que poner las pilas y buscar toda la financiación que haya, conseguirla toda para nuestras zonas rurales, para que prosperen en términos de calidad de vida, que nos acerquemos cada vez más a la calidad de vida que tiene la gente que vive en las zonas urbanas, porque es de justicia. Muchas gracias. No sé, con el rollo que he soltado, si tenéis alguna pregunta o algo, ahí tenéis mi contacto por si me queréis llamar por teléfono o escribir. Hola. Has dicho, bueno, gracias por la charla, que ha sido fantástica. Has dicho que proyectos interesantes serían proyectos de economía social, y proyectos de emprendimiento colectivo y otro más que no he... yo te quería preguntar, temas ambientales, ¿qué percepción hay sobre los temas ambientales en Europa, sobre el desarrollo? De temas ambientales tenéis una convocatoria específica, que es la convocatoria LIFE. Es una convocatoria complicada, no por nada, por si no es de mucho dinero, pero todo el tema ambiental en concreto sería a través de LIFE. Pero el tema medioambiental es un tema tan transversal que en todos los proyectos lo tienes que poner. En todos los proyectos es un criterio que suma puntos. Eso no lo podemos olvidar. Con los requisitos que establece ahora la Unión Europea en temas de cambio climático, de reducción de emisiones, etcétera, etcétera, es un tema transversal que yo incorporo a todos los proyectos. Eso. Y aparte, si me dice tema concreto, yo me iría a la LIFE. Pero ya te digo, en Horizon, en el Pilar 2, tienes muchos temas de innovación tecnológica que rápidamente lo cruzan. Lo que os digo, las convocatorias muchas veces no son cajones cerrados de uno y uno son dos, que interpretando un poco de manera extensiva, muchos proyectos seguro que te cuadran en las convocatorias, aunque tú no lo veas a primera vista, forzando un poco la interpretación. Lo más importante, irte cada vez que veas una convocatoria a los criterios de selección. Es decir, mira, criterios de selección, pues mira, se lo voy a dar a los morenos que midan 1,80, que sean de este pueblo, no sé qué. Pues tú lo que tienes que ir a intentar cumplir la máxima de criterios de eso, que eso te va a dar la máxima puntuación. Esa es la forma más rápida de preparar un proyecto y de conseguir que te lo apruebe. Irte a los criterios de selección, intentar cumplir de los 10 que hay el máximo posible. Y seguro que uno de ellos es tema ambiental. Digo de manera transversal. Ahora, un proyecto concreto, pues yo me iría ya a un programa específico de este tema que me preguntas. Gracias. A ti.
Sí, yo quería preguntarte una cosa, Pedro. Es decir, en estos momentos está abierta la futura política agraria comunitaria 2027-2034 y has hablado del segundo pilar. El segundo pilar desaparece, según ha presentado la presidenta de la Comisión, en contra, creo yo, del comisario de Agricultura, pero ahí los Estados miembros se tienen que movilizar y sobre todo tenemos que crear conciencia en los países del sur de Europa, que no es lo mismo hablar de nuestra agricultura que hablar de los renos y de los lagos del norte de Europa. Es decir, que es que estamos ante un debate muy importante porque si desaparece el segundo pilar, mayor despoblación, menor desarrollo rural, por mucho que te lo cuenten, yo esa es la opinión que tengo. Entonces me gustaría saber cómo estáis, qué estrategia tenéis como grupo de acción local. Aquí los que vosotros hacéis, como el resto de los grupos de España, tenéis mucho que decir. Me imagino que estáis en contacto continuo con el consejero de Agricultura, que os habrá escuchado el presidente de la Junta de Andalucía. Entonces me gustaría saber por dónde vais. Por dónde vais, porque yo ya he dicho por activa y por pasiva, donde me han querido oír, que no puede desaparecer el segundo pilar de la política agraria comunitaria. El segundo pilar ha transformado la vida de los pueblos y aquí se ha visto más que claro que en otros sitios de Europa. Por lo tanto, esa es mi pregunta. Sí, muchas gracias, Carmen. Como bien dices, el 16 de julio del 25 la Comisión Europea presentó su proyecto de marco financiero plurianual 28-34. En esa primera propuesta que hizo la Comisión Europea hay una revolución total en relación a los fondos. Si antes teníamos 55 programas, ahora en resumen van a quedar en 3 bloques. Un bloque grande de cohesión, hablamos así de cohesión, en la que estará FEDER, FEADER, todos los fondos que antes estaban dispersos. Va a haber un segundo fondo de innovación, porque la Unión Europea entiende que nos hemos quedado atrás con China y Estados Unidos en todo el tema de innovación. Es un fondo ahí que se reserva mi amiga Ursula von der Leyen para hacer y deshacer y todo eso. Y después un tercer fondo que está viniendo ahora obligatorio con el tema de defensa y fronteras exteriores. ¿Qué pasa? Que ese nuevo bloque de financiación va a coger dinero de los otros, por supuesto. Y, por ejemplo, en el tema de la PAC va a haber una reducción presupuestaria de cerca de un 30% nominal, que si le aplicamos el IPC se puede ir a una reducción de un 40%. Un 40% de reducción de la PAC es muchísimo dinero. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues yo este año, si no he ido 9 veces a Bruselas, no he ido ningún día. Estamos haciendo lobby a nivel regional, a nivel nacional y a nivel europeo. Hemos tenido reuniones con el comisario Hansen de Agricultura, con el comisario Fito de Cohesión, para intentar revertir esta propuesta. Porque en esta propuesta LEADER, lo que es el desarrollo rural LEADER, permanece, pero con un detalle muy importante. Desaparece la financiación mínima. Nosotros teníamos dentro del fondo agrario, digamos, un mínimo de financiación garantizada. Es decir, a vosotros, al desarrollo rural, os garantizamos un 5% mínimo. Ese mínimo ha desaparecido. ¿Qué supone eso? Vale, tú me aseguras que sigue LEADER, pero si no me dices que un mínimo, los países cuando elaboren su presupuesto pueden decir, pues yo a LEADER le doy 1 euro y cumplen porque el LEADER sigue pero con 1 euro, o sea que eso no es nada. Como bien ha dicho Carmen, esa propuesta en el Parlamento Europeo no ha caído bien y ha sido más que rechazada. ¿No les parece bien? ¿Qué ocurre? Que ahora, desde el año 2000 para aquí, desde el Tratado de Lisboa, estamos sufriendo en Europa un proceso de nacionalización. Europa está perdiendo poder, los países se están convirtiendo más nacionalistas, quieren hacer lo que a ellos les interesa, lo que ellos quieren, no quieren ceder soberanía a Europa. No os tengo que contar yo lo que está pasando en Italia, en Francia, en Hungría. Estamos perdiendo un poco el espíritu europeo y los países quieren decir qué hacer con los fondos europeos. Eso perjudica a políticas europeas como la política agraria y habrá que ver ahí esas negociaciones cómo acabarán. Yo confío que aunque en el Parlamento se elija por mayorías, hay un acuerdo entre, digamos, la derecha y la izquierda de que la PAC se tiene que seguir, el segundo pilar tiene que seguir.
Y también esperamos que a nivel de consejo, que en el consejo donde están los jefes de Estado y de Gobierno, que ahí ya todo tiene que ser por unanimidad, ahí el resultado para nosotros sea mejor. Ya se ha deslizado que un 10% de ese bloque grande que os expliqué al principio va a ir para las zonas rurales. No para líder, no para el segundo pilar, como dice Carmen, sino para las zonas rurales. No solo para promotores, y también para caminos rurales, infraestructura, etcétera, etcétera. Estamos todavía en la brecha, en la negociación. Lo bueno que nosotros tenemos de aliados a los agricultores, ellos tienen tractores, nosotros no. Entonces, a ver si al final de toda esta negociación, todos estos viajes que tenemos a Bruselas, pues conseguimos que el desarrollo rural, el Pilar 2, si no se llama así, se llame de otra manera, podemos seguir teniendo fondos para financiar a lo que necesitamos, que son empresarios en las zonas rurales, infraestructura en las zonas rurales, ayuntamientos que quieren hacer un parque para los niños, una mujer que quiere montar una guardería, etcétera, etcétera. Bien, enhorabuena por la presentación, me ha encantado y me ha abierto también mucho conocimiento que desconocía. Mira, yo quería varias dudas desde la ignorancia, los microcréditos, porque habla de la Fundación Caixa, pero habitualmente lo que hay a nivel rural son las cajas rurales. ¿Los microcréditos también los dan las cajas rurales? No, los microcréditos suelen ser asociaciones sin ánimo de lucro, entidades que su objeto social es conceder microcréditos. Son pequeñas entidades, no tiene nada que ver con los bancos. No, es como otros, como Banca Ética. Si quieres te paso algunos contactos, hay algunas entidades, tanto en Europa a nivel nacional, que se dedican a dar microcréditos. Son pequeñas entidades, pequeñas cantidades, pero cosas... Vale, otra cosa, el modelo de proyecto que habría que hacer, o sea, yo por ejemplo una de las cosas que me gustaría sería hacer turismo de naturaleza y turismo de aventura. ¿Para qué? Para concienciar a la gente que va desde la ciudad. Yo me he criado, yo soy de Sevilla, pero me he criado desde chiquitito, desde mi abuelo y demás, en el campo. Y voy a la Sierra de Huelva, pues tenemos allí, bueno, dehesa y mi familia se dedica a eso. Bien, el tema de los modelos de proyecto, ¿eso está en alguna página? Mira, la convocatoria esa que se va a abrir a principio de año de los grupos líder, Sí. Depende de dónde quieras hacer la inversión, tienes que acudir a un grupo de desarrollo rural de esos 48. En la página web nuestra, que es andaluciarural.org, hay un apartado arriba que dice busca tu GDR. Entonces tú ahí te metes y pones tu pueblo, por ejemplo, Aracena. Mi proyecto es en Aracena y te va a decir, acuda usted a la oficina del grupo Aracena y Pico de Aroche en la calle tal, y ahí están los técnicos que te asesorarán. Y Aracena cogería todo, Encinasola, Santolaya... Los Zufre. grupos tienen su zona. Tú te metes, Todo. depende del municipio, pues te dirá, mira, eso es Sierra Morena Sevillana, eso es Levante Almeriense, eso es Alcornocales. Claro. ¿Listo? Muchas gracias.